Génesis 37, versículos 1 a 36. Génesis es el primer libro de la Biblia. Primer libro de la Biblia, Génesis. Estamos en capítulo 37. Cuando recibimos un regalo de alguien, siempre hay un propósito para ese regalo. Cuando alguien escoge un regalo para una persona, escogemos ese regalo con la expectativa que quizás lo vayan a usar para lo que quieran usarlo, ¿verdad? Tratamos de saber qué es lo que le gusta a alguien, por ejemplo, un cumpleaños, una quinceañera, una boda. Tratamos de agarrar regalos y compramos regalos a familias, a personas individuales. Entonces hay algo como expectativa cuando uno recibe un regalo. Cuando recibimos a Cristo como nuestro regalo de Dios, cuando recibimos, como decía la alabanza, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, que Él murió por nosotros, Él nos da el regalo de vida eterna, ¿verdad? Amén. El regalo. Pero Dios tiene una expectativa para cada persona que Él le da de vida eterna a su hijo o hija. Hay una expectativa de Dios que cuando Él te regala algo, Él espera algo de ti. Pero aquí está el problema, amados, amadas. Muchas veces esas expectativas de Dios se quedan con Dios. Y las expectativas que tenemos nosotros cuando recibimos a Cristo y nos da vida eterna a Dios, ahí se queda. Ahí se queda. Y estamos tan contentos que ya no vamos al infierno, que se nos olvida que Dios nos dio un regalo en su Hijo Cristo para un propósito. Un propósito. Porque la sangre de Cristo le costó. Su vida le costó. El sufrimiento le costó. No pagó con su vida, con su sangre, para que nosotros nomás poniéramos nuestra fe en Él y quedara allí. Dios, cuando da vida eterna por alguien que pone su fe en Cristo, Dios espera algo de nosotros. Hay un propósito cuando Dios nos regala la vida eterna, nos regala a su Hijo. Amén. Como la salvación. ¿Qué esperas cuando te convertiste en cristiano? ¿Cuáles eran tus expectativas de Dios en tu vida cuando confiaste en Cristo? Mucha gente tiene equivocadamente en su mente expectativas de ser cristiano. Bueno, ya puse mi fe en Cristo, ya soy cristiano. Mi expectativa, lo que Dios quiere de mí, que vaya a la iglesia, que vaya a los estudios, que dé ofrendas a la iglesia, que ayude al prójimo, amar al prójimo. Todas son expectativas buenas. Esas son expectativas que sí, Dios quiere. Pero muchas veces el cristiano, la cristiana, no hace más que vivir. No hace más que trabajar. No hace más que criar a las familias. Van a la iglesia, sí. Van a los estudios, sí. Son buenos cristianos a su prójimo, dan a los pobres, sí. Pero ahí, esa no es la expectativa principal de Dios como cristiano cuando Él te regala el don de vida eterna. Hay un propósito. Y muchas veces se nos olvida el propósito como cristiano. Estaba batallando, estaba luchando con el título de este mensaje. Entonces, tenía 2 títulos. Dije, los voy a mezclar los dos. Le voy a poner el título de este mensaje. Cuando vives para Dios
Eso es clave cuando vives para Dios. No mucha gente vive para Dios. Mucha gente vive en Dios, pero no viven para Dios. Cuando vives para Dios, vivimos para el mayor propósito de Dios. Porque en su historia, en la historia de Dios, está tu historia. Amén. Cuando vives para Dios, vivimos para el mayor propósito de Dios. Porque en su historia está tu historia. Yo siempre he tenido, y le pido perdón que me perdone, porque siempre he tenido una batalla con gente que tiene un testimonio. Pero lo que he escuchado muchas veces, que una persona que tiene testimonio para Dios, si escuchas bien cerca, si escuchas cuidadosamente al testimonio y la historia de la persona que está dando el testimonio de Dios, muchas veces se encuentra y se escucha más de la persona que Dios, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado que la historia, el testimonio, o cómo Dios te redimió, o dónde estabas y ahora que no sea la historia tuya. Porque muchas veces queremos, así me sacó Dios, eso es lo que hice para Dios, ojalá que te pueda ayudar. Sí, hay que tener mucho cuidado que la historia de donde Dios nos redimió no sea la historia de nosotros, pero la historia de Dios. Amén. ¿Verdad? Porque mucha gente, yo tengo testimonio, como cristiano tú tienes testimonio. Hay muchos que Dios saca de la jaula de oscuridad y tienen testimonios tremendos, pero esos testimonios últimamente no son tuyos, ni de ellos, ni son míos, son de la historia de Dios. Es la historia que Dios nos da, otra vez Dios nos da. Amén. Y es la historia de Dios. Entonces, tu familia, tu dinero, tu trabajo, tus casas, tu material, tu testimonio, tu historia, nada te pertenece, todo le pertenece a Dios. Entonces, eso vamos a mirar esta mañana. Entonces, hemos hablado. Entonces, cuando ustedes piensan en historias de la Biblia, hay ciertas historias que vienen a la mente de la Biblia, ¿verdad? De toda la Biblia. ¿Qué son ciertas historias que piensan cuando piensan en historias grandes de la Biblia? ¿Qué son ciertas historias? El arca, ¿verdad? De Noé. ¿Qué otras historias pensamos? ¿Qué otras historias grandes, bíblicas se encuentran en la Biblia que sabemos? Devoradamente. Jonás y la ballena. Jonás y la ballena. ¿Qué más? Abraham y su hijo Isaac. Abraham y su hijo Isaac, donde lo iba a sacrificar, ¿verdad? Y eso lo cubrimos en Génesis. Esas son las historias grandes. David, ¿verdad? Con el gigante. Amén. Goliat. La creación, ¿verdad? Amén. Las historias de Jesús, ¿verdad? Oh, sí. ¿Verdad? Los milagros de Jesús. La conversión de Saúl, ¿verdad? A Pablo, ¿se acuerdan? La venida de Cristo, que se habla mucho en Apocalipsis. Sabemos y conocemos muchas de las historias grandes. Hoy vamos a comenzar una de las historias más grandes de la Biblia. Hemos llegado a este punto. Amén. Hemos llegado al punto de una de las historias más grandes en el desarrollo del pueblo de Dios, en el desarrollo del pueblo hebreo, del desarrollo de su pueblo escogido para que un día venga Jesucristo. Pero no se va a mirar como se debe de mirar. Cuando nos convertimos cristianos, tenemos una esperanza. Ahora sí, me va a pasar todo lo mejor. Ahora sí va a suceder todo lo bueno en Dios porque yo soy creyente. Ahora que tengo a Cristo en mi corazón, solo las cosas buenas, todas las bendiciones me van a llegar. Todas las bendiciones buenas me van a caer. No es cierto. Amén. No es cierto. Hoy vamos a mirar una de las historias más grandes de toda la Biblia, comenzando el propósito de Dios para su soberanía, para su plan redentor que continúa
creación, caída, expulso del jardín. Dios enojado y en su ira se entristece porque creó al hombre. Lo va a destruir. Escoge a una familia, a un hombre mejor dicho, un hombre y su familia, Noé. Los animales en el arca, la destrucción de la tierra. Comienzo nuevo para la tierra y la humanidad. Dios otra vez escogiendo y desarrollando a un hombre, Abraham de los caldeos. Un hombre idólatra que adoraba a ídolos, adoraba a dioses ajenos. Dios escogió otra vez a un hombre. Todo como para que un día salga Cristo para redimir a la humanidad que cayó en Génesis capítulo 3 por causa del hombre que desobedeció a Dios. Toda la Biblia es una historia. Una historia de Génesis a Apocalipsis. En Génesis cayó el hombre. En Génesis Dios diseñó un plan redentor para sacar la humanidad de la esclavitud del infierno. Y ahí se comenzó a desarrollar el plan de Dios para enviar a Cristo. Pero para que ese plan comenzara a desarrollar, tenía que comenzar con hombres. El pueblo hebreo, los judíos de Israel, no existía. ¿Y qué era Cristo? Cristo era un judío. Todavía no existía la nación judía, los hebreos, los de Israel. Entonces, por medio de Abraham tuvo un hijo, Isaac. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir como las estrellas del cielo y van a ser tus descendientes como la arena del mundo? Pero no podía tener hijos. Ay Dios, ¿cómo voy a tener hijos? Pero finalmente y últimamente Dios lo bendice con hijo. Y luego Isaac, después, tiene la misma situación. Pero eventualmente sale Jacob, después de Esaú, ¿verdad? Pero salen de la vientre de su mamá, uno agarrado del otro. Jacob agarrando del talón de Esaú. Ya miramos y concluimos la historia de Esaú la semana pasada. Miramos que Esaú se fue a vivir en las montañas y escogió alejarse de Dios y dejó alejarse de su familia, de su hermano Jacob, porque él estaba viviendo ya finalmente su vida para Dios y no quería nada que ver con Dios. Se alejó de Dios y fue a mover las montañas. Y ahora comenzamos la historia de uno de los hijos de Jacob llamado José. Y aquí de 37 hasta 50, el último capítulo, el último versículo de Génesis, se va a tratar de José. Todos los últimos capítulos, 13, 14 capítulos de José. Entonces es ahí donde llegamos a la historia de hoy. El plan redentor continúa. En inglés se dirá, when you live for God, you live for God's greater purpose, because then His story is your story. Entonces, el primer punto que vamos a mirar cuando se trata de vivir para Dios es esto. Vivir para Dios no siempre se pinta bonito, sino conflicto. Traté de hacer un poco de poesía y lo miraron, ¿verdad? Vivir para Dios no siempre se pinta bonito, sino conflicto. Vivir para Dios no siempre se pinta bonito, sino conflicto. Vamos a mirar a José, un joven siguiendo a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Versículo 1. Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Dios había escogido a Abraham y le había dicho, te voy a dar esta tierra, te la voy a prometer, pero sabes que ahorita habitan ahí los cananeos, ahorita habitan ahí los idólatras, ahorita habitan ahí los que adoran a otros dioses ajenos, pero te la voy a dar, te la estoy prometiendo. Abraham se fue hasta su muerte no mirando el cumplimiento de esa promesa, pero miró, porque dice en Hebreos que Abraham miró el cumplimiento de Cristo y tuvo fe, y su fe fue contada como rectitud, como justicia. Entonces él miró en la promesa de Dios, aunque no recibió la tierra, porque él se fue a su muerte no teniendo la tierra como suya, porque no era de él todavía, pero Dios se le había prometido.
Entonces Isaac también, su hijo, habitó y vivió en la tierra prometida, pero todavía llena de cananeos. Jacob también habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Todavía aún viven en Canaán, la tierra prometida, pero todavía no es de ellos. No será hasta que Moisés y los hebreos vengan al Jordán a conquistar a Jericho, que Dios les va a completamente y totalmente darle la tierra, pero todavía falta siglos y siglos y siglos y siglos. Pero ellos están viviendo con la promesa que Dios les había dado. Jacob está viviendo allí. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Versículo 2. Cuando José, uno de los hijos, ¿se acuerda que José nació de una de las de sus esposas? Jacob tenía, para decir, 4 esposas, 2 esposas y 2 concubinas. José era uno de los 12 nacidos, uno de los jóvenes. Ok, los voy a poner aquí en frente. I'm going to put you guys on the spot. Dylan, who do you think is your mom's favorite? ¿Quién piensas o crees que es el favorito de tu mamá? De los dos. Ok, no diga nada, no diga nada. No diga nada. Pero como padres, como abuelos, siempre tenemos favoritos, ¿verdad? No queremos decir, pero siempre tenemos favoritos, ¿verdad? El más travieso siempre va a ser el menos favorito, ¿verdad? Entonces, dependiendo quién es el más travieso, el otro va a ser el favorito, ¿verdad? Jacob tenía 11 hijos. Uno de esos era José. Cuando José tenía 17 años, en esos días, 17 años ya era un hombre. Para el varón judío, 12 años era el año de cumplimiento para ser un hombre. 17 años, imagínate siendo uno de el favorito y el más joven de todos los hijos de tu papá. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. En inglés se dice tattletale, ¿verdad? Pero Jacob había escogido a su hijo José para que sea un manejador. Porque yo creo, porque Jacob, ¿se acuerdan de Jacob? ¿Quién era Jacob? Él siempre estaba involucrado en cosas malas, ¿verdad? De hecho, su nombre Jacob significa lucha. Y hemos mirado la lucha de Jacob toda su vida. Luchó con su hermano en la vientre de su mamá, agarrando el talón. Luchó quitando la primogenitura de su hermano. Luchó quitándole la bendición de Saúl, de su padre. Luchó con su tío Labán, haciéndole trucos con sus 2 esposas. Trabajó 20 y algo años para su tío Labán. Entonces, cuando Jacob estaba criando a sus hijos, ¿qué es lo que hacen los hijos? Cuando nosotros como padres hacemos cosas, ¿qué es lo que están haciendo los hijos? Mirando, escuchando, ¿verdad? Y muchas veces los hijos van a repetir las cosas que los padres hacen. Ya la cosa es, Jacob ya no era la misma persona, ya no era el mismo hombre perdido, ya había elegido a Dios, estaba siguiendo a Dios. Pero aquí está la cosa, muchas veces creemos que lo que hacemos en nuestra juventud no nos sigue. Yo tengo amados hermanos que han hecho decisiones de su juventud y están siguiendo y caminando en los caminos de Dios, pero muchas veces todavía nos alcanzan las consecuencias. Y quizás las consecuencias no nos alcanzan personalmente, pero las consecuencias vienen por medio de nuestros hijos. Y así es lo que va a suceder hoy. Jacob, viviendo para Dios ahora, ya no siguiendo ídolos, ya no siendo un hombre tramposo, está siguiendo a Dios. Pero desafortunadamente, las consecuencias que de su vida pecaminosa cuando era joven, se les grabó a sus hijos. Así pasa muchas veces.
Aquí José trae un mal reporte de ellos a su papá. Nunca hemos hecho eso, ¿verdad? Cuando estamos jóvenes, nunca traemos un mal reporte. Mira lo que hizo, mira, para que nos miremos bien, ¿verdad? Pero lo que sucede aquí, José trae un reporte malo de sus hermanos, apacentando las ovejas. Todos son pastores. Y vamos a darnos cuenta que Israel, otra vez, Israel ya ha nacido, la nación de Israel ya existe. Es el nombre de Israel, es otro nombre de Jacob. Ya hemos visto el nacimiento del país hebreo, de la nación Israel. Entonces, si ven en la Biblia, Israel y Jacob es lo mismo. Porque si se acuerdan, Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Entonces Israel, o el papá Jacob, amaba a José más que a todos sus hijos. Israel o Jacob amaba a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Entonces era el hijo que Jacob había tenido cuando ella era un poco más anciano. Y le hizo una túnica de muchos colores. ¿Quién aquí hace fábricas o hace vestimientos con? Yo conozco de una hermana aquí que hace ropa cosiendo. Jacob amaba tanto a su hijo José que le cosió una túnica de diferentes colores. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que ustedes piensan si el hijo más joven o el hermano entre nosotros recibe una túnica de colores? Porque él es el favorito de nuestro padre. ¿Qué van a pensar los otros hermanos? Celos. Odio. Sí, o todos van a querer. Pero aquí es la cosa. Jacob, nomás, el papá, nomás se lo da al que él ama más. Y eso habla más de la ausencia del amor que no tiene tanto para nosotros. Porque todos tienen problemas. José también va a tener problemas, pero nunca nos damos cuenta de nada de los problemas de José. Pero sabemos que él era un ser humano, él era hombre, él era pecador, pero en la historia de José casi no miramos mucho de eso, pero miramos las tentaciones, miramos las batallas de los otros hermanos. Aquí su padre le da una túnica de colores porque él es el favorito. ¿Y qué es lo que sucede? Como dijeron, los hermanos miran, y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos. Por eso le odiaban y no podían hablarle amistosamente. Lo que quiero que miremos hoy son dos cosas: la historia, el comienzo de la historia, el comienzo de una de las historias más grandes de toda la Biblia. Pero también quiero que llevemos y saquemos algo de la historia para nosotros. Vamos a ver la historia. La palabra de Dios para todos es esta. Aquí en esos primeros 4 versículos. Todos tenemos familias desordenadas. Tenemos familias pasadas, presentes, futuras. Como decía mi papá, no te agüites. No te culpes que no eras un padre, una madre, un tío, una tía, un abuelo, una abuela perfecta. No te culpes, porque Dios hace todo para su propósito. No significa que Dios te haya abandonado. No significa que te haya caído una nube que nunca pasará. Dios obra en ya a través de familias difíciles y en el mal estado. Dios obra en todo esto. Amén. Muchas veces lo que sucede, me estoy culpando porque mi hijo o mi hija, mi nieto, mi nieta, mi sobrino, mi sobrina salió así. No te debes de culpar, porque Dios, que cada persona tiene sus propias decisiones que hacer. Amén. 5. José tuvo un sueño. Aquí es donde comienzan los problemas. Aquí es donde comienzan los problemas.
No con José, pero lo que quiero que miremos aquí es que Dios le está dando a José su voluntad. Dios le está enseñando a José. Dios está escogiendo, Amén. es lo que siempre hace. Dios escoge a José para hacer su propósito. Amén. José tuvo un sueño y cuando se le contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Nunca vamos a mirar aquí que José hizo algo mal, pero quizás José no tenía, todavía era joven, todavía para nosotros un adolescente. ¿Cuántos años tiene? 12. No se espera mucho para... Hoy no tenemos expectativas de adolescentes, ya después de los 18, antes de los... Pero en esos días él ya tenía la expectativa de un hombre, pero ¿saben qué? Todavía pensaba como un adolescente. Entonces quizás él no discernió bien callarse la boca. No discernió decidirse, sabes que mejor, como ya sé que me odian por mi túnica, mejor no digo nada. Pero Dios le había dado un propósito en por medio de los sueños que él estaba teniendo. Pero en vez de no decir nada, se lo dijo a sus hermanos. Y les dijo, les ruego que escuchen este sueño. Ven, que he tenido. Estábamos atando gavillas en medio del campo. Y sucedió que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Y entonces las gavillas de ustedes se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. ¿Qué es una gavilla? Una gavilla. Es como cuando agarras un paquete de trigo y lo amarras. ¿Verdad? Es como un amarradito de trigo o cualquier cosa. Entonces ¿qué iba a decir? Manojo, exactamente. Ciertas versiones de su Biblia quizás dice manojo. Un manojo es donde agarras algo, quizás el trigo, y lo amarras y lo tienes ahí a un lado. Un manojo. Y lo que está diciendo aquí José, que el manojo de él se puso a la derecha, se levantó. Y entonces los manojos de sus hermanos se ponían alrededor del manojo de José y se inclinaban hacia su manojo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo José? Que ustedes, hermanos míos, yo sé que ya me aman bastante y que no nomás soy el favorito de mi padre, también soy el favorito de ustedes, ¿verdad? Ustedes me van a seguir. Ustedes van a seguir mis órdenes. Yo voy a ser su autoridad. Gracias. Gracias. Es un regalo que les doy a ustedes, hermano. No, otra vez, es un adolescente. No tiene el discernimiento, pero no se le puede culpar. Está bien alborotado y emocionado que Dios le ha dicho algo, le ha revelado algo. Pero la cosa es que él nomás ve lo bonito. Él nomás ve lo bonito. Él no sabe que su sueño va a traer, para que llegue a lo bonito, primero tiene que haber conflicto primero. Y él no había discernido eso. Quizás leyendo más, vamos a aprender más de José. En este punto no lo mira. Él nomás mira, oh, Dios me dio un sueño y me va a usar, voy a ser la autoridad de mis hermanos. Qué tremendo, pero no mira el conflicto que va a venir para llegar a lo bonito. Entonces aquí, y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Estas palabras que vienen de José no son palabras de él. ¿De quién son estas palabras? Son de Dios. Son de Dios. Y muchas veces cuando nosotros traemos la palabra de Dios, la verdad de Dios, de lo que Dios nos ha revelado, mucha gente se burla y nos odia más. El primer sueño, los manojos, inclinándose al manojo de José. Y no le fue bien a José con sus hermanos. Versículos 9 a 11, José tuvo también otro sueño. Y como si no era suficiente con el primer sueño, como no lo odiaban ya tanto,
Y se le contó a sus hermanos diciendo, he tenido otro sueño, hermanos míos queridos. Y el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se le contó, pero esta vez, ahora incluso está su padre Jacob. Mi señora querida siempre habla de la chancla. Aquí puedo imaginar a Jacob con su chancla, que se usaban chanclas. Cuando se le contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. Nada más falta ahí que diga con la chancla, ¿verdad? Y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo y tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Entonces el padre Jacob dijo, ¿qué tienes, chavo? ¿Acabo nos vamos a inclinar? ¿Vas a ser nuestra autoridad? Yo y mi esposa, tu madre y tus hermanos, mis hijos. Lo reprendió. Sus hermanos le tenían más envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo que se había dicho. Muchas veces cuando estamos creando a nuestros hijos, hijas, no sabemos qué dirección Dios los va a usar, pero siempre estamos contemplando que Dios los use para su propósito. Y entonces Jacob aquí no totalmente lo tiró y se deshizo de lo que a su hijo José le dijo, lo guardó en su corazón. Lo guardó en su corazón. Entonces el primer punto era vivir para Dios no siempre se pinta bonito, sino conflicto. José no miraba el conflicto que iba a venir. Él miraba nomás que todos se iban a inclinar sobre él. Entonces como cristianos muchas veces cuando estamos viviendo para Dios o cuando venimos a Dios o cuando estamos tratando de caminar de nuevo con Dios, Dios me va a ayudar, Dios me va a bendecir, Dios me va a dar material, pero no miramos que lo más importante no es lo bueno, es lo malo, las pruebas, el sufrimiento, el conflicto que va a venir por ser escogido de Él. Dios escogió a Jacob, Dios nos ha escogido a cada persona que ha creído en Cristo. Entonces, nunca deberemos de perder la perspectiva que ser cristiano no es bonito, es conflicto. Y se va a dar de repente como joven, se va a dar de repente, de volada. No es bonito. Porque en sus sueños no miró nada de conflicto, ¿verdad? No. Nomás lo bueno. Vivir para Dios. Ahora vamos a ver los últimos versículos del capítulo. Vivir para Dios es la historia de Dios. Amén. Vivir para Dios. Pero ese es el punto. Eso es clave. Vivir para Dios. Entonces, lo contrario también es factual. Lo contrario también es verdad. No vivir para Dios es la historia no de Dios, pero ¿de quién? De tuya. Vivir para Dios es la historia de Dios. Pero si no estás viviendo para Dios, es tu historia. Es tu historia, porque tú la estás manejando, tú la estás escribiendo, tú quieres tener control de todo en lo que haces en tu vida y no permites a Dios que tú seas parte de la historia de Dios, porque tú estás tratando de escribir la historia y no la de Dios. Entonces, vivir para Dios es la historia de Dios. Versículo 12, después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. ¿Quién se acuerda algo de Siquem? Siquem, lo voy a decir porque yo sé aquí hay orejas jóvenes. Siquem era el lugar donde Jacob fue en vez de ir a Belén. Dios le había ordenado a Jacob que fuera a Belén, donde vivía Isaac. Pero Jacob, en vez de irse a Belén, se fue a Siquem, porque no quería estar allá todavía. Todavía estaba tratando de adivinar si estoy completamente con Dios. Pero ¿qué es lo que sucedió en Siquem? La hermana de los hermanos, ¿se acuerdan? Algo feo. Hubo una violación.
Pero aquí los hermanos se regresan. Nada bueno pasa en estos lugares. Pero aquí se regresan. Israel le dijo a José, Israel es otro nombre para ¿quién? Jacob. ¿No están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven y te voy a enviar a ellos. Iré, le dijo José. Entonces Israel o Jacob le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño y tráeme noticias de ellos. Lo envió pues desde el valle de Hebrón y José fue a Siquem. El padre envió a su hijo, a su pueblo, para hacer el propósito de su padre. ¿Están ahí agarrando algo, un sentido? El padre está enviando a su hijo al pueblo, a su pueblo, para que haga el propósito del padre. Miran ahora el gran cuadro. ¿A qué se parece Jacob? ¿Y a qué se parece José? Como a Dios. Es simbólico. El padre está enviando a su hijo al pueblo de ellos, pueblo de hermanos, el pueblo que lo odia, para que vaya a hacer la tarea y el propósito del padre. ¡Pum! Dios. ¿Quién envió Dios? Su hijo Jesús a un pueblo perdido que lo odiaba, que no lo buscaba. Amén. Para hacer el propósito divino de Dios. Amén. Jacob, José. Está mirando Amén. el sentido que tiene ahora más grande. Es simbólico. Pero no es la historia de José, es la historia de su papá, de su padre. Después sus hermanos fueron a apacentarnos el rebaño de Siquem. Israel le dio la tarea de que fuera a sus hermanos a darle un reporte a su papá. Entonces Jacob le dijo, y ahora ve y mira cómo están y mándame un mensaje, mándame un recado y dime cómo está todo. Versículo 15, estando él, José, estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró y el hombre le preguntó, ¿qué buscas? Le dijo a José. Busco a mis hermanos, respondió José. Le ruego que me informe dónde están apacentando el rebaño. Se han ido de aquí, le dijo el hombre a José. Entonces José va a buscar a sus hermanos y el rebaño allí en Siquem. No están, pero en vez de estar, se encuentra un hombre y le pregunta al hombre, el hombre le pregunta a José, ¿que a quién buscas? ¿Qué andas buscando? Ando buscando a mis hermanos, aquí deben de estar, pero no están. Y el hombre le dice, se han ido, el versículo 17, se han ido de aquí. Le contestó el hombre, pues yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. En hacer el estudio de este sermón, encontré que de Dotán a Belén, donde vivía, donde se vino de su papá Jacob, eran como 100 millas. Y no tenían Uber, no tenían peceras, no tenían taxis, no tenían aviones, no tenían bicicletas. Caminó 100 millas para hacer la obra de su padre. Jesús, cuando vino a este mundo, se vino desde el reino de Dios. Jesús, cuando se vino al pueblo perdido, viajó y dejó todo atrás y fue a encontrar a su pueblo perdido. Entonces José no encuentra a su pueblo, a sus hermanos, y va y los busca. Cuando Dios te escogió a ti y a ti y a mí, Él fue y Él nos buscó. Amén. Él te buscó, Él te abrió tus ojos, Él abrió mis ojos. Él fue el que inició la búsqueda. Él, Jesús, el creador, el rescatador, el Mesías, el que nos iba a redimir. Él fue a ti y te fue y te buscó, aun cuando tú no lo buscabas. José va y busca a sus hermanos que lo odiaban. Amén.
como ellos, versículo 18. Entonces, ahí va José, como adolescente. Voy a encontrar a mis hermanos, voy a apacentar, voy a enviar un mensaje a mi padre y va a estar contento. Un poco, no decir que es tontito, pero un poco, todavía estaba joven, ¿verdad? Todavía tenía los pensamientos de un joven. Y no está pensando, pero él no tiene la culpa, él no ha hecho nada. Porque nada de eso sale aquí en la palabra. Pero como ellos, sus hermanos, de una distancia, alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. Wow. Otra vez, como quien se escucha, el padre le dice al hijo: ve al pueblo perdido que te odia, ve y búscalos. Pero llegando allí el hijo, lo quieren matar. Amén. Jesús, otra vez, simbólico de Jesús. Sí. Se dijeron unos a otros. Ahí viene ese soñador. Ahora, antes de seguir, ya que eres, si te llamas cristiano o hermano o hermana en la fe, cuando vamos a reuniones familiares, ahí viene el soñador. Ahí viene el cristiano. Ahí viene el hermano. Ahí viene el hermano. Púrale, escóndalas. Esconde todo. Sí. Puedo imaginar a sus hermanos ahí teniendo una conversación. Ahí viene el soñador. Ahí viene el cristiano. Se dijeron unos a otros: ya viene el soñador, ahora sí que le llegó la hora. ¿Se acuerdan cuando Jesús vivió? Varias veces Él le había dicho a sus discípulos: todavía no ha llegado ¿qué? Mi hora. José viajó. José tenía que obrar para llegar. José tenía que estar listo y no podía permitir que nada lo detuviera. Pero llegando la hora, se hizo la hora. Y ¿se acuerdan cuando Jesús está comiendo con sus discípulos en la última cena? ¿Quién se levanta y qué es lo que Jesús le dice a este hombre? Lo que vayas a hacer, hazlo pronto. A Judas. ¿Se acuerdan? Porque ya había venido la hora de Jesús. Ya ha venido la hora de Jacob. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas. Y diremos que lo devoró un animal salvaje. Y a ver en qué terminan sus sueños. Muchas veces la gente que más nos quiere destruir en nuestras vidas, lamentablemente, son nuestras propias familias. Sí. Son nuestras propias. Pero tienen planes malvados. Tienen tramas malvados, pecaminosos, para destruir nuestras vidas, nuestras reputaciones cristianas. Hermanos conspiran a matar a José. Pero entre estos hermanos, porque acuérdense que hay otros 11 hermanos, pero hay un hermano que piensa algo diferente. Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que les propuso y dijo: no lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Entonces, la mayoría de sus hermanos hacen un complot y conspiran a matar a José, mientras otro hermano diseña rescatarlo después. Entonces Rubén convence a sus hermanos: no lo matemos, vamos a echarlo en una cueva, en un pozo.
Vamos a echarlos en una cisterna. Muchas veces como cristianos tenemos buenas intenciones. Pero en vez de Rubén decir, no vamos a matarlo, eso es pecaminoso, él es nuestro hermano, ¿cómo le va a afectar a nuestro padre? Están locos, ¿qué van a hacer? Yo prefiero morir salvando y rescatando a mi hermano que ustedes háganlo. No hizo nada de eso. Entonces, en su corazón quería hacer lo bueno. Muchas veces las buenas intenciones nunca se cumplen porque tenemos miedo como cristiano. Muchas veces tenemos miedo, ¿qué es lo que van a pensar mis hermanos, mi familia, mi cónyuge, mis hijos? No, si yo hago lo que es bueno, lo que es bien en los ojos de Dios, se van a burlar de mí o quizás me van a querer matar, destruir. Entonces, como cristiano, cuando Dios pone algo bueno en tu corazón, actúa. Las buenas intenciones nunca, muchas veces, salen bien. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, José finalmente llega, le arrancaron la túnica muy elegante, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Pero aquí está lo más feo. Lo echaron al pozo, lo abandonaron ahí, lo echaron a la cisterna, le quitaron la túnica y luego, dice en versículo 25, luego se sentaron a comer. No dice aquí en la Biblia, pero quizás José pensaba que nomás estaban... ¿cómo es la palabra que ando buscando? Que estaban haciendo unos chistes. Quizás, mis hermanos, ya los conozco, están haciendo bromas conmigo, un chiste, y voy a esperar que me saquen. Pero aquí las intenciones de los hermanos que lo iban a dejar ahí, fíjense que dice, lo agarraron, lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca, sin tomar, no puede alimentarse, y comiendo arriba, sin echarle de comer, darle ni agua. José es despojado de su túnica y echado en un pozo seco. A José le quitaron su túnica. ¿Quién también antes de ser crucificado le quitaron su túnica? A Cristo. ¿Y qué hicieron los soldados con esa túnica? Le repartieron. La repartieron y hicieron juegos con ella. Le quitaron la vestidura a Cristo, se burlaron de él. Otra vez, José es como símbolo de Jesús, simboliza a Jesús. Hasta este punto, quizás José todavía piensa que es una broma, un chiste feo, porque los hermanos nunca se hacen bromas y chistes feos, ¿verdad? No. ¿Verdad? Pero todo eso se desaparece, todos esos pensamientos de broma y se desaparecen inmediatamente en los siguientes versículos, quizás porque José, en eso, al levantar la vista, los hermanos divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mira que llevaban a Egipto. Entonces los hermanos miran a estos ismaelitas que vienen y van a Egipto para vender perfumes y todo. Y luego se les mete la idea en la cabeza. Versículo 26. Entonces Judá les propuso a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. A fin de cuentas es nuestro propio hermano. No sé si estar más calmado que prefirieron no matarlo, pero al último todavía los iban a vender. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, así que cuando los
mercaderos madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna. Yo creo quizás cuando José miró el intercambio de dinero por él, se le fue todos los pensamientos de chistes. Se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. ¿Quién fue traicionado por monedas de plata? Jesús. Traicionado por su propio pueblo, por sus hermanos, por Judas. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Acuérdense, ¿quién es el autor de este libro de Génesis? Moisés. Entonces, Moisés, cuando recibió esta historia y todas las... Acuérdense que Moisés se le es atribuido los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Entonces Moisés está escribiendo aquí la historia de su pueblo, a los israelitas que están en el desierto todavía, que todavía no habían entrado a la tierra prometida. Entonces él quiere que ellos miren la historia de ellos y cómo llegaron aquí, cómo Dios los sacó de Egipto. Pero él quiere que miren la historia de ¿quién? De Dios. Amén. Es la historia de Dios. Y aquí Moisés lo está escribiendo para que ellos sepan cómo el pueblo hebreo llegaron a Egipto. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Pero él es un hombre, no es un pueblo todavía. Pero por medio de José, vamos a ver que por medio de José va a venir el pueblo de Israel. Amén. 29 a 30, cuando Rubén volvió a la cisterna. No sabemos para dónde se fue Rubén, pero cuando yo creo no estaba junto con los otros hermanos cuando lo vendieron a los ismaelitas. Cuando Rubén volvió a la cisterna y José ya no estaba allí, se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Se quitó todo. Sus buenas intenciones últimamente no sirvieron. Si hubiera hecho apropiadamente lo que era bueno y justo de principio, no hubiera sucedido esto. Entonces, ya no está el muchacho. ¿Y ahora qué hago? Entonces, acuérdense que Rubén tenía miedo de sus hermanos, pero también quería que su papá, Jacob, tuviera favoritismo para él. Entonces por eso lo iba a rescatar. Entonces no sucedió como él lo quería. Ya no está el muchacho, ¿y ahora qué hago? Porque Rubén sabía qué es lo que iba a suceder cuando su papá Jacob se diera cuenta que José ya no estaba. Versículo 31. Enseguida los hermanos tomaron la túnica, aquí donde sigue lo malvado todavía aún más. Tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito, un chivo, y con la sangre empaparon la túnica. Agarraron la túnica que su padre les hizo a José, la agarraron y mataron un chivo, agarraron la sangre del chivo, desparramaron toda la sangre en la túnica. Luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje: encontramos esto. Puedo imaginar una película, ¿verdad? Encontramos esto. Fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. Qué malvados son tus hermanos. Versículo 33. En cuanto Jacob lo reconoció, exclamó: si es la túnica de mi hijo, sí, es la túnica de mi hijo. Perdón. Seguro que un animal salvaje se lo devoró y lo hizo pedazos. Acuérdense otra vez, ¿quién es este Jacob? Es el mismo que antes en su vida estaba viviendo, se estaba comprometiendo con la verdad y luego los caminos del mundo. Y ahora sus consecuencias de anterior, de su juventud, lo están alcanzando porque ahora sus hijos lo están haciendo contra él.
Y lo creó. Lo creó, nunca se dio cuenta de la verdad. Y Jacob se rasgó las vestiduras y se vistió de luto y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. El shock de un hermano que era Rubén por su rescate fallido y el shock y luto de un padre por su hijo perdido. Jacob, el maestro engañador, el padre engañador de los hijos, es engañado ahora por sus propios hijos. Versículo 35. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar. Sus propios hijos que habían vendido a José, a los ismaelitas, estaban ahí tratando de consolarlo. Wow. Sabiendo la mentira que habían hecho, el pecado que habían hecho, consolando a su padre. Este es el dolor de un padre y el engaño contra él. Versículo 36. En Egipto, ahora llegamos otra vez. Estamos mirando el panorama más grande. El panorama, el cuadro más grande para el propósito de Dios. En Egipto, los madianitas o los ismaelitas lo vendieron a un tal Potifar, funcionario del faraón y capitán de la guardia. ¿Quién ha escuchado de ese nombre, Potifar? Si sabes la historia de José, sabemos que él fue vendido por sus hermanos a los ismaelitas y llegó a Egipto. Pero si no saben más de José, yo sí sé algo de eso, de él. Todavía tenías aún más el propósito de Dios para José. Diga, José. Al último se hizo rey, ¿no? Se hizo rey. Para un propósito Dios lo estaba usando. Entonces, como el segundo punto decía, ¿dónde lo tengo aquí? Perdón. José estaba en medio de su historia. Pero está comenzando la historia también de Dios. Él había nomás mirado lo bonito en sus sueños, pero no miró que iba a venir conflicto. Y también no estaba en medio de todo, él no realizaba que su historia era la historia de Dios. En Egipto los madianitas lo vendieron a un Potifar, funcionario del faraón y capitán de la guardia. Y como dijo nuestro hermano José, un día este mismo José va a ser levantado como el segundo encargado de todo este Egipto. Y un día su familia y él van a estar enfrentados en sí mismos. Y un día su familia, la familia de José, se va a venir a Egipto porque había un hambre en la tierra de Canaán, que toda la familia de José se viene a Egipto. Incluso Jacob, los hermanos, y ahora después ya están viviendo en Egipto. ¿Y qué es lo que pasa después de que se viene todo el pueblo hebreo? Después se muere José y viene otro rey, viene otro faraón que no reconoce, que no conoce a este José. Y lo que hace la decisión de esclavizar a todos los hebreos. Y es ahí en Egipto donde los hebreos se aumentan y aumentan y aumentan y sale un rescatador de Egipto. ¿Quién es ese rescatador? Moisés. Miren el propósito de Dios, cómo todo está conectado. Si no fuera por José sufriendo, si no fuera por José siendo entregado por sus hermanos, Moisés no viene al cuadro. No viene la división del mar rojo después de salir de Egipto. Isaías 55, 6, 9.
Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más alto que los cielos sobre la tierra, dice aquí Dios, el Señor, en Isaías. Efesios 2, 1 a 9. Aquí es donde perdemos perspectiva como cristianos. Aquí es donde perdemos perspectiva. Bueno, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo soy la familia, el pueblo de Dios. Yo fui escogido, Dios me sacó de mi esclavitud al pecado. Yo soy nacido de nuevo, yo tengo vida eterna. Todo es tremendo y bueno. Pero saben que cuando Dios te escoge, otra vez repito, Dios te escoge para su propósito, amén, no el tuyo. Amén. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, que es Satanás, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unción con Cristo Jesús Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque aquí está un versículo que conocemos bastante. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Y aquí está el propósito de Dios para cuando nos escoge, en versículo: porque somos hechura de Dios. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Buenas obras para quién? Para nosotros, para ti, para mí, no, para Él. Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin que las pongamos en práctica. Estás tú y yo y nosotros hemos hecho como cristianos para hechedura. Somos creados para hacer buenas obras para Él. Lo mismo que fue José, él fue escogido no para las buenas obras para él, pero para las buenas obras que él iba a hacer para Dios. Amén. Vivir para Dios no siempre se pinta bonito, sino conflicto. Vivir para Dios es la historia de Dios. Cuando vives para Dios, vivimos para el mayor propósito de Dios. Si Dios nos da propósito de mantener nuestras familias, trabajar, crear nuestros hijos, nietos, ser y amar nuestros prójimos. Pero hay un propósito más grande que esto. Es el propósito de Dios. Si vives para Dios, vivimos para el mayor propósito de Dios. Porque en su historia está tu historia. Entonces, en este momento, si tu historia no está escrita en la historia de Dios, hay un problema. Hay un problema. Si la historia tuya nomás es la historia tuya y no es la historia de Dios. Porque si te sacas de la historia de Dios, ya no eres parte de lo que Dios quiere para ti. Dios quiere que tú obres, que hagas cosas para el reino de Dios. José está haciendo cosas para el reino de Dios. Aún en su sufrimiento, aún en ser entregado por sus hermanos, aún cuando fue traicionado. Si no estamos siendo traicionados,
si no estamos en conflicto en nuestras familias, si todo está cómodo en nuestra familia, si todo está pintado bien y te consideras cristiano, hay un problema. Porque como escogidos de Dios va a haber conflicto. No siempre va a estar pintado en rosas y una tacita de cafecito. No, si eres cristiano, así como José fue escogido, él no miró el panorama más grande de Dios, que iba a haber conflicto. Y también, si estás viviendo tu vida, escribiendo tu propia historia, sin Dios en el cuadro. Los hermanos de José estaban viviendo así. En Génesis capítulo 50 hay un encuentro entre sus hermanos y él. 50-20. No quiero adelantarme tanto porque quiero que veamos el propósito grande de Dios. Génesis 50-20. Ya después de que José es levantado por el rey Faraón, José es el segundo en autoridad en todo el pueblo de Egipto. Jacob y los otros hermanos Jacob tiene que enviar a sus hijos para que vayan a agarrar trigo, comida, porque los sueños de José siguen. Pero vamos a ver adelante que los sueños ahora son para el rey Faraón. Y en esos sueños se realiza un hambre. Y como el rey ve que José puede interpretar estos sueños, ¿a quién le da toda la autoridad para traer toda la comida por el tiempo que va a haber antes del hambre? A José. Los hermanos de José vienen después a José para agarrar comida en este hambre grande, tremendo. Porque hubo un hambre grande en todas las naciones alrededor de Egipto. En Génesis 50-20, José le dice a sus hermanos: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar de la vida de mucha gente. Amén. Mucha gente te van a hacer mal. Mucha gente te quiere destruir. Mucha gente van a ser malvados contra ti. Pero tú sigue adelante y quédate enfocado en el propósito grande de Dios. Amén. Porque si haces la voluntad de Dios, serán salvados las vidas de mucha gente. ¿Estás viviendo tu vida para salvar a muchos? ¿O estás viviendo tu vida para salvarte a tú mismo? Padre Celestial, gracias por este mensaje. Gracias por el comienzo de la historia de José y cómo tú lo vas a usar. No siempre se mira la vida cristiana como lo queremos mirar. Nunca sabemos qué está al otro lado del día, qué es lo que sigue adelante. Muchas veces perdemos el enfoque, Señor, que esta vida, esta historia de nosotros, no es de nosotros, pero es tuya. Úsanos para tu reino. En el nombre de Cristo te pedimos y te clamamos. Amén y amén.